Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos en esta mañana a este culto de domingo de día 26 de abril de 2020. En esta mañana me gustaría continuar con los estudios que estamos llevando a cabo. Concretamente hoy vamos a hablar de la naturaleza del hombre. Me gustaría comenzar leyendo un versículo en las Escrituras que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7, que dice así: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De acuerdo a lo que nos dice Génesis 2.7 que acabamos de leer, el hombre está compuesto de dos sustancias: la sustancia material, denominada cuerpo, y la sustancia inmaterial, o llamada alma. Y el alma es la que le proporciona vida al cuerpo, y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere. Todo eso lo sabemos. En esta mañana me gustaría brevemente hablar de la naturaleza caída del hombre en dos partes. En un primer lugar, vamos a ver la composición del ser humano y después cómo fue esta caída. No solamente este texto que acabamos de leer en Génesis 2.7 nos habla de esas dos partes, sino que hay un texto también muy conocido por todos nosotros y que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, que dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Aquí lo tengo, dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre ambos textos parece que existiera una contradicción, pero no es así, porque podríamos preguntarnos: entonces, ¿el hombre está formado de dos o de tres sustancias? Pues la respuesta es clara. Ambos puntos de vista son correctos cuando se los entiende como corresponde. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma representan dos lados o partes de la sustancia no física del hombre. O expresándolo de otra manera para que lo entendamos mejor, el espíritu y el alma representan dos modos en los cuales opera la naturaleza espiritual. Aunque separados, el espíritu y el alma, lógicamente, no se pueden separar. Bien, pero no vamos a adentrarnos porque el estudio no versa sobre cuerpo, alma, espíritu, sino más bien vamos a hablar sobre la naturaleza del hombre o naturaleza caída del hombre. Alguien dijo que porque el hombre es espíritu, es capaz de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Él. Porque es alma, tiene conciencia de sí mismo, y porque es un cuerpo, tiene, mediante los sentidos, conciencia del mundo. Concretamente esto lo dijo Scofield. Bien, podemos seguir comentando este tema y vamos a hablar un poquito del pecado del ser humano, la relación que existe entre el alma y el pecado. Bien, pues el alma vive su vida natural por medio de los instintos. Los instintos son dados por el Creador al hombre a fin de capacitarlo para su existencia en la tierra. De hecho, los 5 instintos más importantes que tenemos los seres humanos pues son, en primer lugar, el instinto de conservación, pues es ese instinto que nos advierte del peligro y nos capacita para cuidarnos y protegernos. Hay un segundo instinto, el de adquisición, que es el que nos lleva a adquirir todo aquello que nos es necesario para la subsistencia. En tercer lugar, el instinto del hambre y de la sed, que nos estimula a buscar alimentos y satisfacer el hambre natural. El instinto de reproducción o sexual, por el cual se perpetúa la raza en el ser humano. Y por último, el instinto de dominación, que nos conduce a desplegar ese espíritu de iniciativa, de responsabilidad para cumplir la vocación y, me reitero, la responsabilidad que tenemos cada uno de los seres humanos. La historia
del revestimiento del hombre de estos instintos por el Creador se encuentra en los primeros 2 capítulos del Génesis. Por ejemplo, el instinto de conservación pues está implicado en la prohibición y advertencia que dice: mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El segundo instinto, el de la adquisición, pues es evidente. Cuando Adán y Eva pues recibieron de mano de Dios el hermoso huerto del Edén, podían adquirir y coger todo tipo de fruto. Después el instinto de buscar alimentos, pues queda expuesto en las palabras: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, se os da para comer. El espíritu de reproducción, pues cuando la palabra del Señor dice multiplicad la tierra. Y el quinto instinto, el de dominio, está indicado en ese mandamiento que dice: llenad la tierra y sojuzgadla, o otros sinónimos, dominadla. Que el ser humano domine la tierra, no en el sentido peyorativo de hacer lo que quiera, sino ser dueño y tener responsabilidad, ya que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero dejando un poquito aparte esto que hemos hablado sobre espíritu, alma y cuerpo, me gustaría seguir hablando en las Escrituras, concretamente en un texto en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ya conocéis el resto del texto, ¿verdad? Por la obediencia de otro hombre, pues entró la salvación a todo ser humano, que nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que Adán, como salió de la mano de su Creador, pues en un principio no tenía pecado, su naturaleza era pura, no tenía ni siquiera la tendencia al pecado. Sin embargo, sí era posible que Adán pecara porque él tenía libre albedrío, era libre para decidir obedecer o desobedecer a Dios. Dios sabía que Adán necesitaba una esposa, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo mientras que dormía, y Dios tomó una costilla del costado de Adán y de ella formó una esposa para éste. Adán la llamó Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. En Génesis 1:28, como he dicho antes, cuando me refería a los instintos, la palabra del Señor dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios les puso en un jardín hermoso llamado el huerto del Edén. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Pues era labrarlo, guardar el huerto, pero en el huerto, como sabemos, había muchas clases diferentes de árboles, pero 2 de ellos eran distintos de todos los demás. Uno de estos se llamaba el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Adán y a Eva se les permitía comer libremente de todo árbol en el huerto, menos uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les ordenó específicamente que no comieran de ese árbol, y se lo advirtió. Génesis 2:17 lo dice: el día que de él comiereis, ciertamente morirás, le dijo Adán. Ellos eran felices en el huerto del Edén y tal vez vivieron así por mucho tiempo. Una cosa que gozaron en especial fue la comunión maravillosa que mantuvieron con Dios su Creador. Durante la frescura del atardecer, Dios llegaba y les visitaba, pero un día algo terrible pasó y que todos conocemos. Sabemos que Satanás, en forma de serpiente, entró en el huerto y empezó a hablar con Eva. Le preguntó: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Texto que podemos encontrar en Génesis 3:1. Esa parecía una pregunta inofensiva, pero Satanás tenía un plan malvado. Este era el de engañar a Eva para que desobedeciera a Dios. ¿Y cómo la engañó? Pues lógicamente metió duda en su corazón. Ella contestó:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 3, versículos 2 y 3. La declaración siguiente de Satanás era una mentira atrevida. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Y le responde Satanás, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. Satanás no solo contradijo a Dios, sino también insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno de Adán y Eva. Satanás le dijo que al comer de ese fruto, ella y su esposa serían como dioses, lógicamente utilizando pues lo que es la naturaleza de Satanás, utilizando la mentira. Eva sabemos que tuvo que tomar una decisión. Dios había dicho, ciertamente moriréis. Y ahora Satanás decía, no moriréis. Eva tuvo que escoger a quién creer, como hoy en día cuando compartimos la palabra hay que escoger. Como dice en el Antiguo Testamento, escogeos hoy a quién sirváis. Cuando predicamos la palabra, el ser humano es el que tiene que escoger a quién vais a servir. ¿Al Dios verdadero o vais a servir a Satanás? Eva miró la fruta y pensó en lo que le había dicho Satanás. Entonces decidió, por el libre albedrío del que hablábamos antes, tomó la fruta y se la comió. Eva optó por creer a Satanás. Vaya un plan que había urdido Satanás contra Eva. Había tenido éxito. Ella realmente creyó a Satanás, fue engañada para que creyera una mentira. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado cuando he leído estos textos de las Escrituras, ¿por qué fue engañada Eva? Porque no creyó en la palabra que Dios había hablado. Nosotros también seremos engañados si no creemos en lo que Dios ha dicho. Por eso, mi hermano, la insistencia constante en la lectura de la palabra para empaparnos de la verdad, para huir de las mentiras de Satanás, del enemigo que hay en este mundo. Es muy importante estar cerca de la verdad para evitar la desobediencia a Dios. Pero ese no fue el fin del plan malvado de Satanás. Satanás también tenía el propósito de hacer que Adán pecara. Sin embargo, esta vez Satanás no habló directamente con Adán como lo hizo con Eva, que va. En lugar de eso, dependía de Eva para hacer que Adán desobedeciera a Dios. Eva le ofrece la fruta a su esposo. Indudablemente ella le refirió lo que la serpiente le había dicho en cuanto al gran poder que recibirían al comer la fruta y todas las demás mentiras que Satanás le había dicho. Ahora era Adán quien tenía que tomar una decisión. Él sabía bien también lo que Dios había dicho. Le había dicho claramente que el resultado de comer el fruto sería la muerte y no el poder. Adán no fue engañado por lo que la serpiente dijo a Eva. Él sabía que eso no era la verdad. Sin embargo, tomó la fruta y la comió. Si tuviéramos que poner grandes titulares a esta actitud, tendríamos que decir, Adán había pecado. Y ahí comienza la decadencia, la naturaleza caída del ser humano. ¿Cuál fue su pecado? Que está claro, la desobediencia. Desobedeció la orden específica de Dios. Prefirió hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Al hacer esto, pues Adán se rebeló contra su creador y siguió a Satanás, el primer gran rebelde. Claro, peca Eva, peca Adán y el pecado tiene consecuencias. La palabra del Señor, hay un texto que ahora no recuerdo, que dice que el pecado os alcanzará. Si no nos arrepentimos, el pecado nos alcanza. Que no se nos ocurra nunca hacernos una carrera con el pecado, porque el pecado siempre nos alcanza. El pecado siempre tiene consecuencias. Por lo tanto, el resultado inmediato de la desobediencia de Adán fue la muerte. ¿Pero qué clase de muerte? ¿La muerte física? No, fue la muerte espiritual. Sabemos que el cuerpo de Adán no murió enseguida. Vivió por cientos de años después de su acto de desobediencia, pero murió espiritualmente ese mismo día. En la Biblia la muerte siempre quiere decir separación. Todos sabemos lo que es la muerte física, la separación, como decía al principio, del espíritu que está unido al cuerpo.
Pero ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios del Espíritu del hombre. Eso es lo que le pasó a Adán. Y eso es lo que le pasó a Eva cuando pecaron contra Dios. Sus espíritus fueron separados del Espíritu de Dios. Murieron espiritualmente. Lo primero que notaron Adán y Eva después de haber pecado fue que estaban desnudos. Lo dice la Biblia, lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 7. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y por qué Adán y Eva no necesitaban ropa antes de pecar? Porque habían sido vestidos con la luz de la gloria de Dios. Ya que el pecado había entrado en su vida, habían quedado separados de Dios y la gloria de Dios los había dejado. Adán y Eva, el ser humano, la raza humana, era pecadora. Y Dios pronunció rápidamente una sentencia. Aquel mismo día, al atardecer, llegó Dios en busca de Adán y Eva, pero ellos ya no querían verle. En lugar de eso se sentían culpables, se escondieron entre los árboles del huerto, pero realmente nadie puede esconderse. Lo hemos leído muchas veces en la palabra. No solamente escondernos, dice la palabra, si subo a lo alto de un monte, ahí estás tú, si bajo a lo profundo del océano, vayamos donde vayamos, no podemos tener la actitud del avestruz. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace en encubierto, para Dios es manifiesto. Y este Dios justo no podía pasar por alto el pecado de ellos. No podía simular que nada había sucedido. Que va, Dios le dijo que se acercaran. Entonces pronunció su sentencia sobre ellos. Tendrían que salir del bello huerto del Edén. Desde ese momento, Adán tendría que trabajar duramente para obtener su alimento de la tierra. Eva tendría que ser obediente a su esposo y daría luz a sus hijos con dolor. Aún la misma tierra sería maldita por causa del pecado. Pero Dios no podía dejar postrado al hombre por mucho tiempo. Y Dios le prometió algo al hombre. Dios le dijo a la serpiente, que había sido usada por Satanás para engañar a Eva y que podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 14. Le dijo Dios a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios se dirigió al mismo Satanás y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3, versículo 15. Ahí es donde Dios hizo la primera promesa en cuanto a que vendría un Salvador. De la simiente de la mujer nacería ese Cristo que pisaría la cabeza a Satanás. Y aunque Satanás le hirió en el calcañar y Jesús fue crucificado, azotado, vilipendiado, Jesús venció la muerte y al tercer día resucitó y venció a Satanás, venció el poder de la muerte. Génesis 3:15 dice, y si queremos podemos añadir, el Salvador venidero te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán, el primer hombre creado por Dios, había sido vencido por Satanás. Pero aquí Dios hace la promesa de la llegada del Señor Jesucristo, que vencería a Satanás. Dios no nos puede dejar postrados. Dios no pudo dejar postrado al hombre por amor a Él, sino que proveyó una salida. De hecho, si queremos hablar de redenciones, hay aquí una promesa de redención clara y hay una redención también simbólica. Ellos estaban vestidos con hojas de higuera y después fueron vestidos con pieles. Y la piel lógicamente sale del animal, y para poder proveer de pieles Dios tuvo que desollar a un animal. Tuvo que haber derramamiento de sangre para que ellos pudieran cubrir sus cuerpos, cubrir sus pecados. Como dice las Escrituras, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de los pecados. Así que debido a que Dios es un Dios santo, no puede permitir el pecado en su presencia. Adán y Eva habían pecado. Por esa razón tenían que salir del huerto del Edén. El pecado siempre separa al hombre de Dios, pero Dios tenía un plan, menos mal. Un día Él mandaría a su Hijo unigénito al mundo para morir por los pecados del hombre. Por su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo haría posible que ese hombre caído
fuera perdonado de su pecado y que volvería a tener comunión con él. Mientras tanto, Dios proveyó para Adán y para Eva. Les vistió con túnicas de pieles. Lo dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como he dicho antes, Dios tuvo que matar animales inocentes para cubrir a dos personas que habían pecado. Al matar animales inocentes para hacer túnicas de pieles para Adán y Eva, Dios les enseñó que, como antes he dicho, y ahora digo dónde se encuentra el versículo en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o lo que es lo mismo, perdón del pecado. Dios había provisto la forma en que Adán, Eva y sus descendientes, donde estamos tú, donde me encuentro yo, podían volver a tener comunión con Él. Desde aquel entonces hasta que viniera el Señor Jesús como Salvador, la gente tendría que ofrecer corderos inocentes como sacrificio por sus pecados. Dios aceptaba estos sacrificios de animales porque quienes los ofrecían con fe esperaban la venida del Señor Jesucristo. Pero ya no tenemos que seguir ofreciendo ningún sacrificio porque Cristo se sacrificó una vez y para siempre por toda la humanidad. Por lo tanto, el hombre puede ser salvo si acepta este sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. Que el Señor os bendiga, hermanos.